Entonces, nos falta la última etapa del codificador. Y para eso necesitamos explicar la segunda subcapa del bloque residual. Esta segunda subcapa, bueno, me voy a regresar un poquito a nuestros primeros diagramas. Correspondería a este pedacito de aquí, o en el diagrama original, a esta segunda mitad de aquí. Analicemos qué es lo que hizo esta primera parte del diagrama. Bueno, lo que hicimos fue procesar nuestra representación incrustada de las palabras en un enunciado en un idioma. Y de esa representación fue ligeramente transformada al final de cuentas. ¿A qué me refiero con ligera? Bueno, lo que hizo toda esta sección fue simple y sencillamente tratar de determinar para cada una de las palabras, recordemos que cada renglón corresponde a una palabra en el enunciado. Bueno, para cada una de las palabras, ¿qué tanto tendríamos que modificar su representación numérica? Tomando en cuenta que se encuentra en un contexto. Entonces, dábamos ese ejemplo del José no nada nada, que los diferentes nadar deberían de tener representaciones ligeramente distintas, porque uno se refiere al verbo nadar y el otro se refería a ausencia de algo. Eso fue lo que obtuvimos al final de toda esta sección. Tenemos otra vez la representación de nuestras palabras, pero ahora ligeramente modificadas. Bueno, ligeramente o exactamente cuánto habría que dibujarlos, pero pensémoslo así. Algo modificadas dependiendo del contexto en el que se encontraban, tomando en cuenta los géneros de las otras palabras, si son plural o no, la función que estaban jugando dentro de la oración. Entonces, lo que tenemos ahora es una representación de cada palabra, pero ya con la influencia de su contexto. Y eso es lo que obtenemos al final de todo este procesamiento. Esta es la versión con capas. Aquí tratamos de recuperar la influencia de la representación original para que no se nos diluya demasiado. Es lo que se hace en la suma. Y finalmente tenemos este postprocesamiento, que era una normalización por capas. Sabemos siempre que nos conviene mantener nuestros datos dentro de cierto rango para que funcione bien nuestros métodos numéricos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora en la siguiente sección? Bueno, pues es empezar aquí. Aquí entra ya nuestra representación X, pero ya normalizada. Entonces vamos a dividir la siguiente etapa en estos dos elementos. Resulta que lo que tenemos en la siguiente cajita es un perceptrón multicapa, prácticamente como los que vimos casi al inicio del semestre. Este perceptrón multicapa tiene dos capas tradicionales. Tomamos nuestra matriz, la multiplicamos por una matriz de pesos, le podemos sumar un sesgo. Tenemos luego una función de activación, y en este caso la función de activación que se utiliza es la ReLU. Entonces, hasta aquí iríamos en esta parte de la fórmula matemática. Después de eso, la segunda capa de nuestro perceptrón multicapa otra vez toma la combinación lineal de la matriz que haya salido de aquí, la multiplicamos por una matriz de pesos, le podemos sumar una matriz de sesgos y, disculpen, aquí le tengo que poner un más. Aquí, ahora sí está ya, aquí el más. Pero observen que al final de esta no hay ya una función de activación, sino que se procede directamente a hacer la combinación con el flujo residual, que ahora viene directo desde la representación antes de entrar a esta subsección. Y ya que se hace la suma, se aplica ahora otra vez una normalización por capas. Y ya, aquí termina esta segunda etapa. La matriz de la salida tiene las mismas dimensiones que la matriz de entrada X, y a partir de aquí ya podemos decidir qué vamos a hacer fuera de la subunidad. Tenemos entonces aquí una vez más el mismo diagrama que teníamos antes para poder hacer una recapitulación de todo lo que sucedió en el codificador. Entonces, repitiendo lo que veíamos, empezamos con nuestra frase.
pasó. Empezamos con nuestra frase en algún idioma natural. Por ejemplo, aquí está en inglés. The girl is tall. El siguiente paso fue utilizar un algoritmo de incrustación. Bueno, aquí fue multiplicar por la matriz de incrustación. Generamos esta representación más pequeña, ya no one hot. Aquí se agrega la codificación de posición. Esto nos genera una representación vectorial de nuestro enunciado completo, donde cada uno de los vectores contiene ya un poco del conocimiento estadístico que se tiene del lenguaje, más la posición dentro del enunciado. A partir de aquí se generan dos vías. Una vía que va a pasar a través de los módulos de atención y otra vía que va a conservar esta representación tal cual para que podamos reforzar esa información después de unos pasos. En las diferentes cabezas del módulo de atención, lo que se va a hacer es extraer características de las palabras en este enunciado y determinar al momento de analizarlo qué tan importantes son otras palabras dentro del mismo enunciado para determinar el significado de lo que está colocado aquí. A partir de esa información, bueno, se genera nuestro vector de atención para cada una de las representaciones de las palabras y se genera una nueva representación donde contribuyen con diferente medida otras representaciones de otras palabras dentro del mismo enunciado. Cada una de las cabezas que se vayan a entrenar puede ir aprendiendo características distintas que vale la pena analizar de las diferentes palabras. Entonces se genera esta nueva representación que va a ser combinada en una sola representación nueva que ahora ya tiene incrustada la información que extrajeron cada una de las diferentes cabezas. Entonces tenemos ahora una nueva representación de nuestros datos originales, pero que ya contiene también variaciones dependiendo del rol que están jugando dentro de esta oración. Entonces aquí ya tiene algo de contexto. Pero a final de cuentas sigue siendo una representación de cada una de las palabras en nuestro enunciado. Lo que hace esta segunda parte del bloque residual es ahora sí realizar verdaderas transformaciones entre nuestra oración original hacia algo que ya nos va a resultar mucho más abstracto y que actualmente los investigadores pues siguen tratando de ir descifrando exactamente qué es. Aquí es donde estamos dejando que la red neuronal aprenda cómo tiene que transformar la representación vectorial de nuestras palabras a través del espacio por medio de estas dos capas de redes, de perceptores multicapas, para generar ahora sí una representación completamente nueva de lo que fue nuestra frase original. Esta representación, pues si bien tiene las mismas dimensiones que las que entraron acá, ya es mucho más complejo tratar de interpretar exactamente qué dice, porque aquí las transformaciones pues son claramente no lineales. Y aquí sí hay una especie de todos contra todos. Entonces, saliendo de este procesamiento, dentro de todo sí hay algo que se conserva. Y aquí sí podemos aplicar una vez más la analogía de cualquier red multicapa cuando teníamos varios ejemplares de entrenamiento. Recordemos que cada ejemplar pasa a través de la capa sin involucrar a sus demás vecinos. Entonces, cada palabra fue transformada de esta manera que les digo que ya es pues bastante más difícil de leer a otra representación del espacio, en el espacio, pero aquí sí cada una de las palabras, permaneció siendo procesada por separado de las otras palabras. Entonces ya terminamos aquí las dos etapas de un bloque residual y la siguiente fase sería proceder a identificar, con estos elementos que ya tenemos, cómo se vería ahora la segunda etapa, que es el decodificador.